Episodio número 4. Rey Salomón. La sabiduría que no pudo salvar y el lento deslizamiento del corazón en Reflexiones de Reyes para tu reforma personal. Si aún no eres parte del canal, suscríbete ahora mismo. Dale clic a la campanita y activa las notificaciones. Así podrás estar enterado de los nuevos videos que iremos subiendo. ¿Qué tal, amigos? Soy Francis, tu anfitrión en Reflexiones de Reyes para tu reforma personal. Desde innovalini.com siempre enfatizamos que una reforma exitosa no es solo cuestión de los materiales más caros, sino de una planificación inteligente y una ejecución sabia. Y en la vida, como en la construcción, la sabiduría es el pilar más valioso. Es una verdad que he confirmado una y otra vez en mis más de 29 años de estudios de la Escritura hasta hoy, mes julio de este año 2025. Hoy vamos a desentrañar la historia del rey Salomón, el hijo de David, un hombre bendecido con una sabiduría sin igual y una riqueza deslumbrante. Su reinado fue un pináculo de gloria para Israel, un verdadero testimonio de lo que la sabiduría de Elohim puede construir. Pero, amigo, también veremos cómo incluso el hombre más sabio pudo ser arrastrado por las corrientes de la desobediencia y la complacencia, llevando su propia reforma personal a la ruina. Esta es una historia crucial que impactará directamente en tu trabajo, tu familia, tus relaciones, tu matrimonio, la forma en la que guías a tus hijos, tu economía, tu actitud y aptitud. No te la pierdas. Además, recuerda que puedes usar las marcas de tiempo para navegar este episodio. Así podrás oír o reoír aquellos fragmentos que más te interesen. Además, para una navegación aún más sencilla y directa a los episodios que mencionamos durante todo el largo de este estudio bíblico, no olvides usar las tarjetas que aparecen en pantalla por si deseas oírlos de manera específica. En un trono de oro, bajo el sol naciente, sabio juez, el rey prudente, 1000 secretos guardaba el viento, pero su corazón se llenó de cemento. ¿Dónde quedó la luz de su mente? ¿Dónde el camino tan diferente? Reinó Salomón con sabiduría, pero en su corazón creció la agonía. Un reino inmenso, un alma perdida, la gloria fue suya, mas también la caída. Espejos de plata, palacios de marfil, 1000 mujeres, promesa sutil. El incienso subía, los ídolos hablaban, la voz de su Dios ya no escuchaban. ¿Qué precio tiene la corona dorada? Vale el amor que al alma le falta. Reinó Salomón con sabiduría, pero en su corazón creció la agonía. Un reino inmenso, un alma perdida, la gloria fue suya, mas también la caída. Espejos de plata, palacios de marfil, 1000 mujeres, promesa sutil. El incienso subía, los ídolos hablaban, la voz de su Dios ya no escuchaban. ¿Qué precio tiene la corona dorada? Vale el amor que al alma le falta. Reinó Salomón con sabiduría, pero en su corazón creció la agonía. Un reino inmenso, un alma perdida, la gloria fue suya, mas también la caída.
La vida de Salomón se narra principalmente en Primera de Reyes y Segunda de Crónicas. Nos enfocaremos en los siguientes pasajes claves para entender su sabiduría, su gloria y su trágico declive. Así que comenzamos con la lectura. Serán 7 porciones bíblicas. Así que comienzo con la primera. Y la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice así: Ahora pues, Yahweh Elohim mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque, ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Fin del texto bíblico. La siguiente porción bíblica la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 30. Dice así: Y Elohim dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande, y anchura de corazón, como la arena que está en la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Fin del texto bíblico. La siguiente porción bíblica la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 23 al 25. Dice así: Así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Elohim había puesto en su corazón. Y cada uno de ellos traía su presente: objetos de plata y oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos, año tras año. Fin del texto bíblico. Y ahora nos adentramos en la siguiente porción bíblica, que la encontramos en Deuteronomio, capítulo 17, versículo 16 al 17. Dice así: Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho: no volváis nunca por ese camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni tampoco plata y oro en gran abundancia. Fin del texto bíblico. La siguiente porción bíblica la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, desde el versículo 1 al 8. Dice así: Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Yahweh había dicho a los hijos de Israel: no os unáis con ella, ni ellas se unirán con vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se unió Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Elohim, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Fin del texto bíblico. Vamos al siguiente texto bíblico, que lo encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, desde el versículo 11 al 13. Dice así: Y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días, por amor a David tu padre, sino que lo romperé de mano de tu hijo. Y tampoco romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. Fin del texto bíblico. La siguiente y última porción bíblica la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 11, desde el versículo 41 al 43. Dice así: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está todo escrito en el libro de los hechos de Salomón?
Los días que reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, su padre, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Fin del texto bíblico. Reinó Salomón con sabiduría, pero en su corazón creció la agonía. Un reino inmenso, un alma perdida, la gloria fue suya, mas también la caída. Explicación teológica central. La historia viva y sus decisiones clave. El rey Salomón, hijo de David y Betsabé, ascendió al trono de Israel en una época de paz y prosperidad, alrededor del 970 a.C. Tenía unos 20 años cuando comenzó a reinar y su reinado, como el de su padre, duró 40 años. Su inicio fue marcado por una humildad asombrosa. En Gabaón, Elohim se le apareció y le ofreció pedir lo que quisiera. En lugar de riqueza o una larga vida, Salomón pidió un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, así como lo hemos leído en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 9. Esta petición agradó tanto a Elohim que no solo le concedió una sabiduría sin igual, sino también las riquezas y la gloria que no había pedido, así como hemos leído en Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 30. Salomón se convirtió en el hombre más sabio y más rico de su tiempo. Lo puedes leer en Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 23 al 25. Bajo su reinado, Israel vivió una era dorada. Él construyó el magnífico templo de Yahweh en Jerusalén, un proyecto que su padre David había anhelado profundamente y que representó el cenit de la adoración a Elohim en Israel. Ahora quiero hacer una mención, un comentario sobre el subtítulo que hemos puesto a este episodio. Había mencionado que era la sabiduría que no pudo salvar. ¿Sabes? Las Escrituras dice que la sabiduría es Yeshua. Así que, amigo, aquí reside la paradoja más dolorosa y la lección más vital para tu reforma personal. Y es donde el título de este episodio, La sabiduría que no pudo salvar, cobra su verdadero significado, disipando cualquier malentendido teológico. Cuando hablamos de la sabiduría que no pudo salvar, en el contexto de Salomón, no nos referimos en absoluto a una limitación de Yeshua, quien es la sabiduría personificada de nuestro Elohim. Así como se menciona en 1 Corintios capítulo 1, versículo 24, que nos lo aclara. Dice así: para los llamados así judíos como griegos, el Mesías es poder de Elohim y sabiduría de Elohim. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículo 30, que dice que Yeshua ha sido hecho para nosotros sabiduría de Elohim y justificación y santificación y redención. Yeshua es la sabiduría eterna, perfecta e inagotable de Elohim, y su poder para salvar y transformar es ilimitado. No, la sabiduría que no pudo salvar es la sabiduría personal de Salomón, el don de discernimiento, el conocimiento intelectual y práctico que él poseía. Salomón recibió una sabiduría humana sin precedentes, una aptitud mental divina para gobernar un reino, para juzgar pleitos, para comprender la naturaleza. Él sabía lo correcto según la palabra de Elohim. Sin embargo, su propia sabiduría, por grande que fuera, no fue suficiente para salvarlo de sí mismo, de su propia desobediencia y de la desviación de su corazón. Él tenía el mapa, pero eligió no seguirlo. Él tenía la luz, pero prefirió caminar hacia las sombras. ¿Dónde quedó la luz de su mente? ¿Dónde el camino tan diferente? Esto subraya una verdad crucial que tú bien puedes aprender el día de hoy. El poder de Yeshua, la sabiduría verdadera, es infinita, pero requiere nuestra apropiación a través de la fe, la obediencia y la sumisión constante. Salomón poseía el conocimiento y la inteligencia, es decir, la sabiduría como atributo, pero falló en apropiarse de la sabiduría que salva, que es Yeshua, a través de una obediencia radical y una sumisión total de su corazón a Yahweh. Su sabiduría intelectual no fue acompañada por una sabiduría del corazón,
que lo guardará del pecado. Así, este episodio es una advertencia. No basta con ser inteligente, talentoso o incluso estar bendecido con dones divinos. De esto lo vemos por todas partes. Hay quienes tienen mucho conocimiento, mucha riqueza, pero vidas destruidas, atrapadas por la droga, por la prostitución, etc. Si no hay un sometimiento continuo a Elohim, si no hay una obediencia que transforme el corazón, incluso la mayor sabiduría humana no podrá salvarnos de las consecuencias de nuestras propias elecciones. La tragedia de Salomón es la tragedia de un hombre que tenía la sabiduría del mundo y la sabiduría de Elohim como don, pero falló en la sabiduría de la obediencia, que es la única que nos guarda y nos salva. Así que aquí reside la paradoja más dolorosa y la lección más vital para tu reforma personal, incluso la sabiduría más grande, concedida directamente por Elohim, no garantiza la obediencia radical y constante del corazón. La caída de Salomón no fue una explosión repentina de pasión como el pecado de David. Fue un lento deslizamiento, una erosión silenciosa de su compromiso con Yahweh. Quiero compartirte esta idea. Las 3 F, le he dado a llamar así, las 3 F. Y son las 3 Fs de la caída. La primera F, fama. La segunda, finanzas. Y la tercera, muy bien, has acertado, faldas. Elohim había dado a los reyes de Israel instrucciones claras y preventivas. Y lo leemos en Deuteronomio, porque ya lo hemos leído, pero luego volveremos a leer Deuteronomio, capítulo 17, versículos 16 y 17. Dice así: pero él, refiriéndose al rey, a los reyes, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahweh os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni tampoco plata y oro en gran abundancia. Fin del texto bíblico. Estas no eran prohibiciones arbitrarias, amigo, amiga, hermano y hermana que me estás escuchando. Eran advertencias proféticas, salvaguardas para el corazón del rey. Lamentablemente, Salomón desobedeció estas 3 prohibiciones específicas, que podemos resumir en lo que le hemos dado a llamar las 3 F. La primera es fama, que son los caballos, ejército, poder. Multiplicó sus caballos y carros, traídos de Egipto. En Primera de Reyes, capítulo 10, versículos 26 al 29, dice: y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1.400 carros y 12.000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. Y los mercaderes del rey compraban caballos y lino. Fin del texto bíblico. En vez de confiar en Yahweh para la seguridad, acumuló poder militar terrenal, buscando asegurar su fama y dominio. La segunda, que son las finanzas. Oro, ganancias. Acumuló una abundancia asombrosa de oro y plata. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 23, dice así: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Fin del texto bíblico. Aunque la riqueza vino como bendición, su acumulación excesiva y el deleite en ella se convirtieron en un fin en sí mismo, desviando su corazón de la dependencia de Elohim. La tercer F, las faldas, es decir, las mujeres. Esta fue su picardía de pecado más devastadora, la que lo llevó a la ruina espiritual. El multiplicar sus mujeres extranjeras. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1 al 3, nos lo menciona. Tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, muchas de ellas de las naciones que Yahweh había prohibido, precisamente porque haría inclinar el corazón de Israel tras sus dioses. Esto fue una serie de concesiones por conveniencia política o placer, que se convirtió en una puerta abierta a la apostasía. El teólogo C.S. Lewis, en su profundo libro Cartas del Diablo a su sobrino, que por cierto, este libro lo he logrado descubrir, aun cuando ya lo había oído hace muchos años atrás y era una asignatura pendiente que tenía de leerlo, por mi hermano Carlos
de Chile. Él hace un tiempo atrás me dijo, ¿has leído este libro? Y le dije, todo lo que te acabo de explicar. Lo tenía pendiente, tal y tal y tal. Y sí, lo leí. Y en este libro, C.S. Lewis habla magistralmente de este lento deslizamiento, de cómo las fuerzas del mal no siempre operan con grandes explosiones, sino a través de la gradualidad, de las pequeñas concesiones, del goteo constante que erosiona la resistencia. Las pequeñas tentaciones son las más peligrosas porque no parecen una amenaza. Así fue la caída de Salomón. No una rebelión abierta al inicio, sino una serie de pequeñas zorras que, como dice el proverbio en Cantares, capítulo 2, versículo 15, de su propia cosecha. Digo que esto mismo lo escribió Salomón. Dice así el texto bíblico: cazadnos las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestra viña está en cierne. Fin del texto bíblico. Y cuando Salomón envejeció, estas mujeres efectivamente desviaron su corazón. No solo permitió sus prácticas idolátricas o idólatras, sino que él mismo siguió a sus dioses paganos. ¿Pero dónde tienes la cabeza, estimado hermano Salomón? Lo siguió, y no solo eso, sino que les edificó lugares altos a Astoret, Quemos y Moloc. Lo hemos podido leer en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4 al 8. El hombre que construyó el templo a Yahweh, al verdadero Dios, construyó también templo para ídolos abominables. Esta fue una traición masiva a su pacto con Elohim. La consecuencia fue terrible. Yahweh le anunció que le quitaría el reino de Israel, aunque por amor a David y a Jerusalén, no lo haría en sus días, sino de la mano de su hijo, y le dejaría una tribu. ¿Lo recuerda? Lo hemos leído en Primera de Reyes, capítulo 11, desde el versículo 11 al 13. Espejos de plata, palacios de marfil, 1000 mujeres, promesa sutil. El incienso subía, los ídolos hablaban, la voz de su Dios ya no escuchaba. Radiografía de un reinado. Tus luces y sombras reflejadas. Aquello positivo que más predominó. La sabiduría divina con la que gobernó al principio, su capacidad de discernimiento en juicio, el caso de las 2 rameras, ¿lo recuerda? La construcción del glorioso templo de Yahweh, su vasta riqueza que trajo prosperidad sin precedente a Israel, su liderazgo en comercio y diplomacia que llevó a la fama internacional de Israel, y su dedicación a escribir proverbios y eclesiastés, legando sabiduría. Ok, aquello negativo que más predominó, la desobediencia gradual a las claras advertencias de Elohim sobre las 3 F, ¿lo recuerdas, no? Fama, finanza, faldas, es decir, caballos, oro, mujeres. Su tolerancia y posterior participación en la idolatría, la imposición de fuertes cargas fiscales y trabajo forzado sobre su pueblo, y su alejamiento final de un corazón perfecto para con Yahweh. ¿Las picardías de pecado que lo llevaron a la derrota? Pues sí, su principal picardía de pecado fue el lento deslizamiento de su corazón para la complacencia, el orgullo y la justificación de pequeñas concesiones en las áreas de fama, finanzas y falda. Estas decisiones, inicialmente quizás por alianza política o placer, se convirtieron en una puerta abierta a la apostasía y a la ruina espiritual. Su inmensa sabiduría no pudo proteger su corazón de la influencia maligna de aquellos a quienes permitió entrar en su vida y en el corazón del reino. Las enseñanzas inculcadas a sus hijos, positivas y negativas. Mira, Salomón legó a sus hijos una vasta riqueza, un reino glorioso y presumiblemente enseñanzas de sabiduría, como se ve en Proverbio. Sin embargo, su propio ejemplo de desobediencia y apostasía, al final de su vida, junto con las pesadas cargas que impuso al pueblo, sembró las semillas de la división del reino que se mantendría inmediatamente bajo el reinado de su hijo Roboam. Demostró que la sabiduría más grande, sin obediencia radical, no puede garantizar un legado espiritual duradero. Reinó Salomón con sabiduría,
pero en su corazón creció la agonía. Un reino inmenso, un alma perdida, la gloria fue suya, mas también la caída. Análisis de éxito y decadencia espiritual y en el reinado. Cosas que lo llevaron al éxito. Su humilde petición de sabiduría a Elohim, que fue respondida con una abundancia inigualable. Su dedicación a la construcción del templo, la consolidación y expansión del reino heredado de David y sus habilidades en administración, diplomacia y comercio que trajeron una era de paz y prosperidad. Cosas que lo llevaron a la decadencia espiritual y al reinado fue la desobediencia deliberada a las advertencias de Elohim sobre las riquezas, los caballos y especialmente las mujeres extranjeras. Ya ves, esa F, falda. Pues tú que eres hombre, marido de hace muchos años, ¿te imaginas? 1000 germus, es decir, 1000 mujeres. Pero es que de ella alguna ni la debería conocer. Bueno, dejémoslo ahí. Y continuemos con lo que estamos hablando. La tolerancia y posterior adopción de la idolatría, que corrompió su corazón y lo alejó de Yahweh. La complacencia que le dio su gran sabiduría y riqueza, que quizás lo hicieron sentir inmune a las tentaciones. Y si no, ¿qué otra explicación le encuentras? Esta decadencia espiritual llevó directamente a la división del reino después de su muerte. Motivo de su muerte y consecuencias bíblicas. Salomón murió de vejez, habiendo reinado 40 años en Jerusalén. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 41 al 43. Su muerte fue natural, pero a diferencia de su padre David, su final estuvo marcado por la tristeza de un corazón desviado y las grandes consecuencias de su desobediencia. Las advertencias de Elohim que recibió de Yahweh por medio del profeta Ahías en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11 a 13, se cumplieron inmediatamente después de su muerte. Dice así: y dijo Yahweh a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días por amor a David tu padre, sino que lo romperé de mano de tu hijo. Y tampoco romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. La consecuencia directa de su desobediencia fue la división del reino de Israel en dos. Bajo el reinado de su hijo Roboam, 10 tribus se separaron para formar el reino del norte, Israel, y solo Judá y Benjamín permanecieron con la casa de David, el reino del sur, Judá. Su gran sabiduría no pudo salvarlo de las consecuencias de la desobediencia del corazón. La familia real, esta conexión al linaje de David. Salomón era hijo del rey David y Betsabé. Su única esposa nombrada en la escritura al principio de su reinado fue la hija de Faraón de Egipto, Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 1. Sin embargo, como vimos, tuvo un harén inmenso de 700 mujeres reinas y 300 concubinas de diversas naciones. Su hijo y heredero al trono fue Roboam. No hay hechos milagrosos específicos para resguardar la vida de Salomón o de Roboam en la forma en la que el pacto davídico se manifestó en la protección de David o Mefiboset, a quien David honró en el episodio 2, lo recuerdan, ¿no? Que lo hemos hablado. La continuidad del linaje davídico a través de Salomón y Roboam hasta llegar al Mesías Yeshua fue un testimonio de la fidelidad de Elohim a su promesa, a pesar de las fallas de Salomón que llevaron a la división del reino. El pacto de Elohim con David aseguró que una lámpara, un rey, siempre permanecerá en Jerusalén del linaje de David. En cuanto al porcentaje de obediencia a la palabra de Elohim, podríamos estimar el porcentaje de obediencia de Salomón en un 60 a un 70% durante su reinado, pero fue claramente decreciendo a medida que se envejecía y acumulaba más poder y mujeres. Sus primeros años fueron de alta obediencia y devoción, especialmente con la construcción del templo. Sin embargo, su obediencia se volvió fluctuante y finalmente declinó drásticamente en sus últimos años al permitir y participar en la idolatría. Su sabiduría no se produjo
de una obediencia constante del corazón. Reveló que el conocimiento sin sumisión es vano. La demostración profética en cuanto a nuestro Salvador, a nuestro Yeshua. La historia del rey Salomón es una demostración profética fascinante de la necesidad de Yeshua como el rey perfecto. Salomón fue el rey de la sabiduría y la paz. Su nombre significa paz. Su reinado, el pináculo de la gloria de Israel, apunta al reino milenial de Yeshua, que será un tiempo de perfecta paz y justicia, donde la sabiduría de Elohim reinará sin mancha. Sin embargo, el trágico declive de Salomón revela la insuficiencia de la sabiduría humana y la riqueza sin un corazón totalmente entregado a Elohim. Él, el hombre más sabio, cayó por la idolatría y la lujuria. Esto subraya la necesidad de un rey que no solo posea sabiduría, sino que sea sabiduría encarnada misma, que no se desvíe, que no peque y cuyo corazón sea siempre perfecto. Yeshua es el verdadero Salomón, el rey de paz, cuyo reinado no tendrá fin. Mira, leámoslo en Isaías, capítulo 9, versículos 6 al 7. Dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Elohim fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Yahweh de los ejércitos hará esto. Fin del texto bíblico. Él es mayor que Salomón en sabiduría. Mira, lo podemos leer en Mateo capítulo 12, versículo 42. La reina del sur se levantará en el juicio contra esta generación y condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Fin del texto bíblico. Y no se dejó desviar por la riqueza o los placeres del mundo. Él, nuestro Yeshua, es el que construye el templo, no de piedra, sino de creyentes, como se ve en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 5, que dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yeshua, el Mesías. Fin del texto bíblico. La vida de Salomón nos muestra que la verdadera prosperidad y estabilidad solo se encuentra en un rey cuyo corazón es siempre perfecto con Elohim. Un rey que puede liberarnos de las picardías de pecado y de la desobediencia que incluso la mayor sabiduría humana no pudo vencer. Yeshua es ese rey, tu Salvador, el que puede darte un corazón no solo sabio, sino un corazón obediente y puro. ¿Dónde quedó la luz de su mente? ¿Dónde el camino tan diferente? Y ahora hablemos de ese perfil psicológico y de programación neurolingüística. En cuanto al perfil psicológico, Salomón era un hombre de intelecto prodigioso, de más está decirlo, gran capacidad organizativa y administrativa. Inicialmente mostró humildad y dependencia de Elohim. Sin embargo, a medida que crecía en poder y riqueza, desarrolló una tendencia a la complacencia y a la tolerancia moral, buscando la paz y las alianzas políticas a través de compromisos espirituales. Su vida final sugiere un corazón distraído y dividido, donde la acumulación de placeres y honores eclipsó su devoción inicial. La sobreexposición a la adulación y la falta de confrontación por parte de su entorno, combinadas con su posición de poder absoluto, pudieron generar una burbuja de autojustificación que lo llevó a ignorar las advertencias divinas. Y esto es mucho más común en nosotros, en ti, hermano, hermana, amigo, amiga que me estás escuchando. Pero continúo. Porque en cuanto a la programación neurolingüística, sus mapas mentales, el mapa que se hizo del mundo, al principio un mapa era la sabiduría de Elohim es la clave para gobernar. Más tarde desarrolló un mapa que decía la acumulación de poder, riqueza y alianza a través de matrimonios también asegura la estabilidad y la paz, incluso si compromete principios. Este segundo mapa
humanamente lógico, pero espiritualmente defectuoso, distorsionó el primero. En cuanto a su anclaje inicial era la búsqueda de Elohim y la oración. Sin embargo, con el tiempo desarrolló anclajes de placer, comodidad y prestigio y control político, que lo alejaron de su propósito divino. Las sensaciones de éxito y opulencia se convirtieron en anclaje que lo alejaban del temor de Yahweh. En cuanto a sus estrategias, su estrategia inicial fue la búsqueda de sabiduría y la construcción del templo, pero, lamentablemente, adoptó una estrategia de sincretismo religioso y alianzas mundanas, casándose con mujeres extranjeras, con sus dioses, que evidentemente, consecuentemente, lento pero inexorablemente comprometió su fe. Su estrategia final fue buscar la satisfacción en el placer y la acumulación, como se refleja en Eclesiastés, solo para encontrar que todo es vanidad. Sus patrones, un patrón positivo fue su dedicación inicial a la justicia y la adoración. Un patrón negativo fue la acumulación excesiva de mujeres, caballos y oro. ¿Te acuerdas? Las 3 F: fama, finanzas, falda. Y la tolerancia a la idolatría, que se convirtió en un patrón que desvió gradual pero fatal. Ese patrón de pequeñas concesiones que se volvieron grandes transgresiones es lo que debemos observar en nosotros. Y aquí está el punto explícito para ti. La historia de Salomón es una advertencia para tu propia vida. Puedes tener una aptitud intelectual brillante en tu trabajo o una economía muy próspera. Puedes ser el más sabio en tu círculo, pero si tus mapas del mundo incluyen la idea de que la acumulación de placer, poder o alianzas humanas es más importante que tu obediencia a Elohim, caerás. ¿Están tus anclajes en tu matrimonio o en tu familia más inclinados hacia la comodidad personal que hacia la fidelidad divina? ¿Tus estrategias para el éxito incluyen comprometer tus principios para agradar a otros o acumular más? David, como vimos en el episodio 3, falló por pasión, pero Salomón, el sabio, falló por un desvío gradual del corazón. La reforma de tu corazón implica examinar tus patrones de acumulación y complacencia y asegurar que tu sabiduría te guía siempre de vuelta a la obediencia al Rey Eterno. Sol de oro talló mi verdad, un joven rey con un don que alumbrar. 1000 voces vinieron a mi altar, sabio juez en el reino de la mar. Pero la plata pesa en la fe y la gloria quiebra lo que fue. Rey Salomón en su esplendor, sabio al principio, perdió el control. Dejó la brújula por el poder y en su trono reconoce quién es él. Y jardines crecer sin razón, 1000 palacios, más vacío el corazón. Bajo cedros tallé mi ambición, pero en su sombra se perdió mi canción. Y los dioses que juré no buscar me llamaron desde el mismo altar. Rey Salomón en su esplendor, sabio al principio, perdió el control. Dejó la brújula por el poder y en su trono reconoce quién es él. Y los dioses que juré no buscar me llamaron desde el mismo altar. Rey Salomón en su esplendor, sabio al principio, perdió el control.
otro no me conoce quién es él. No sé quién es él. Amigo, amiga que me estás escuchando, hermano, hermana en la fe, ahí que estás del otro lado. Quiero compartirte unas palabras. Si alguna vez has pensado que la sabiduría o la riqueza son un escudo infalible contra las tentaciones de la vida, la historia de Salomón es un despertar. Él fue el hombre más sabio de su tiempo, el más rico, el que construyó el templo. Imagínate la magnitud de su gloria. Como reformador en innovalini.com, sé lo que significa construir algo grandioso, pero también sé que las estructuras más imponentes pueden colapsar si hay una falla en el diseño o en la fidelidad a los principios. El declive de Salomón no fue una caída repentina, sino un lento desvío del corazón. Quiero que medites en esto. La sabiduría sin obediencia es como un plano de construcción perfecto que nunca se sigue. Es inútil. 1. La sabiduría que edifica. Proverbio capítulo 9, versículo 1. Tus 7 columnas personales. La escritura en Proverbios capítulo 9, versículo 1 nos dice: la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Fin del texto bíblico. Así que, amigo, piensa en tu vida como esa casa y en tus áreas clave como esas 7 columnas que deben ser labradas con sabiduría y diligencia. Tu salud, tu familia, tu finanza, tu carrera, tu vida espiritual, tus relaciones, tu propósito. Salomón tuvo la sabiduría para edificar la casa de Elohim, el templo y su propio palacio, pero no logró edificar y mantener firmes las columnas de su propio corazón y de su devoción a Yahweh. Quiero compartirte una analogía de reforma, es decir, el edificio que no es sustancia, sino apariencia. Conozco el caso de aquel edificio en Bangkok. Lo has visto, ¿verdad? Fue noticia hace poco. Un proyecto ambicioso, que parecía imponente por fuera. Sin embargo, no se cuidaron los detalles. Quizás hubo negligencia en la calidad del concreto, en la correcta sujeción de la estructura, o se pasaron por alto las advertencias de los ingenieros sobre las tensiones sísmicas de la zona. Años después, tras un terremoto, lo que por fuera parecía una fortaleza, se vino abajo en un instante. De nuevo, ¿lo has visto? Estaba en un punto en el que hicieron las excavaciones para sustentar el edificio. Hicieron columnas, hicieron pisos, muchos de ellos, al punto de que llegaron al final de todos los pisos, empezaban a cristalarlo. Y todo eso se vino al instante abajo. No fue solo un daño, fue un desastre total, una pérdida de vida y de todo lo construido. Y hablando con el mayor respeto que las víctimas y el dolor humano merecen. Este ejemplo nos grita una verdad. Si esas columnas de nuestra vida, nuestra salud, nuestras finanzas, nuestras relaciones, nuestra vida espiritual, nuestra actitud y aptitud no son cuidadas con la dedicación que les exige la palabra de Elohim, si hay negligencias ocultas en su fundamento, cuando llegue el terremoto de la vida, una crisis familiar, una dificultad económica, una tensión, esa estructura, por muy brillante que parezca por fuera, se derrumbará. Nos quedamos sin nada. No era apariencia, era sustancia real. La pregunta para ti: ¿estás edificando tu vida sobre la sabiduría del corazón que aplica la Escritura a tus 7 columnas? ¿O estás construyendo solo sobre la apariencia, dejando fisuras que te pueden costar todo? Segundo, el desgaste silencioso, las pequeñas zorras de tu viñedo personal. Salomón acumuló caballo, oro y lo más peligroso, mujeres extranjeras. Deuteronomio capítulo 17, versículo 16 al 17, lo menciona. Esta no fue una ruptura violenta con Elohim al principio, sino un lento deslizamiento, como una pequeña zorra que se cuela en el viñedo tierno. Cantares capítulo 2, versículo 15, lo menciona. Las pequeñas zorras no son un león, no destruyen de inmediato, pero poco a poco roen las raíces, dañan las uvas jóvenes y cuando llega la cosecha, el viñedo está arruinado. La advertencia es clara. Las pequeñas zorras son esas pequeñas concesiones, esas picardías de pecado que parecen inofensivas en tu vida,
En tu vida personal me refiero, en tu matrimonio, en tu economía, un pequeño hábito de complacencia, un sutil compromiso ético en tu trabajo, una mirada prolongada a lo prohibido, una justificación de un pequeño desvío financiero. En mi experiencia, una de las averías más dañinas en un piso reformado es una pequeña fuga de agua en una tubería dentro de la pared o una filtración mínima en un aire acondicionado que no se detecta a tiempo. Son una de esas cosas que les digo a los clientes: en cuanto veas una manchita de agua me llamás inmediatamente. A día de hoy todavía nadie me ha llamado y llevo muchísimos años haciendo esto, pero sé que no me puedo dormir en los laureles. Por fuera la pared está perfecta, recién pintada, pero por dentro ese goteo constante, esa pequeña zorra, está pudriendo la madera, oxidando el metal, creando moho. Cuando finalmente la mancha aparece, el daño ya es enorme y la reparación costosa y compleja. Así es el lento deslizamiento de Salomón. Sus compromisos con las 3 F, fama, finanzas y falda, no era una inundación, sino un goteo constante que finalmente corroyó el fundamento de su fe. Así que la pregunta para ti es: ¿cuál de esas pequeñas zorras o pequeñas fugas que estás permitiendo en tu viñedo personal, en tu trabajo, en tu familia, tus finanzas, que podrían estar pudriendo tus cimientos espirituales sin que te des cuenta? Piénsalo, piénsalo. Tercero, la sabiduría que no gobierna el corazón, un vínculo vital y la guía del Espíritu Santo. Salomón tenía una sabiduría inmensa para gobernar un reino, pero le faltó sabiduría para gobernar su propio corazón. Mira, en Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice: sabiduría ante todo adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Fin del texto bíblico. Pero la sabiduría más importante es la que nos lleva a la obediencia radical a Elohim. C.S. Lewis, a través de sus demonios en Cartas del Diablo a su sobrino, nos revela que una de las estrategias más efectivas del enemigo es precisamente hacer que el hombre ignore las grandes verdades mientras se distrae con lo insignificante, o que confíe en su propio conocimiento sin someterlo a Yahweh. Un sistema de aire acondicionado de alta potencia o un calentador de gas de última generación es una maravilla tecnológica, pero si el propietario se niega a hacerle mantenimiento preventivo, a limpiar los filtros, a calibrar las válvulas, a revisar las conexiones eléctricas, ¿qué ocurre? Lamentablemente, la eficiencia disminuye, el consumo se dispara y finalmente el sistema se avería. Por muy sabio que seas, si no hay un mantenimiento constante de tu corazón a través de la palabra de Elohim y la guía del Espíritu Santo, si no recalibras tus prioridades frente a Yahweh, tu vida se desviará. Así que ¿estás permitiendo que la complacencia o tu propia inteligencia te impidan un mantenimiento espiritual constante? ¿Estás realmente permitiendo que el Espíritu Santo te guíe en cada detalle de tu vida, evitando que esas pequeñas zorras arruinen tu viñedo? Piénsalo, estimado amigo, piénsalo, medita en ello, gasta tiempo, aparta tiempo para hablar con el Señor. En tu tiempo de soledad, en tu tiempo privado, Él te hablará. Lo hace conmigo, no será menos contigo. Un corazón contrito y humillado el Señor no desprecia. Amigo mío, pero si eres un soberbio, más duro que una piedra, normal que no te hablen, no porque el Señor no quiera, es que no entra bala. El agua te resbala como el agua al pato. Así que la vida del rey Salomón nos grita una verdad profunda. La sabiduría y la riqueza son dones de Elohim, pero no son un fin en sí mismos. Son herramientas. Si no se usan con un corazón que permanece firme en la obediencia al Rey eterno, al Rey que siempre reina, como lo hemos visto en el episodio 1, pueden convertirse en la propia soga de tu perdición. Deja que la historia de Salomón te inspire a buscar la sabiduría. Sí, pero con un corazón celoso por permanecer fiel a Él en cada reforma de tu vida. Rey Salomón en su esplendor, sabio al principio, perdió el control. Dejó la brújula por el poder, y en su trono le conoce quién es Él.
amigo, amiga, hermano y hermana. Para que tengas una perspectiva completa de la vida de este rey tan fascinante y para que puedas ver con tus propios ojos la magnitud de sus logros y sus caídas, he preparado para ti un currículum vitae. Este es el currículum vitae de Salomón, ese CV de Salomón, redactado directamente de la Escritura. Y lo he querido hacer porque uno de los motivos de este podcast, Reflexiones de Reyes para tu reforma personal, es que conozcamos a cada uno de estos reyes de manera exhaustiva. Yo creo, estimado amigo y amiga, hermano y hermana que me escuchas, creo que si conocemos la historia, es decir, la historia de nuestra familia, la historia de la raza humana, la historia de quienes nos gobiernan, la historia de los reyes en las Escrituras, podemos ser advertidos, porque si lo ignoramos, nuestra tendencia será a reproducirlas. Así que permíteme y permítete meditar en él y en cómo su vida, con toda su grandeza y sus errores, nos enseña sobre la importancia de la perseverancia en la obediencia. Como bien lo sabes, su nombre es Salomón, es decir, Jedidías, que significa amado de Yahweh. Sus padres, rey David de Israel y Betsabé. El periodo de actividad, año 970 a.C. al 930 a.C., es decir, 40 años de reinado. Nacionalidad israelita, de la tribu de Judá, linaje davídico. Ocupación principal, rey de Israel y Judá. 1. Perfil personal y ascenso al trono. Salomón fue el segundo hijo de David y Betsabé, cuyo nacimiento fue una señal de consuelo y amor de Yahweh tras la tragedia anterior, así como se menciona en 2 de Samuel, capítulo 12, desde el versículo 24 al 25. Dice así: Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegó a ella, y durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual Yahweh amó. Y envió a decir por medio de Natán profeta que llamase su nombre Jedidías, a causa de Yahweh. Creció en la corte real y al final de la vida de David fue escogido por Yahweh mismo y designado por David como su sucesor, ungido como rey en una ceremonia pública, superando las intrigas de su hermano Adonías, como se menciona en Primera de Reyes, capítulo 1, desde el versículo 28 al 40. Dice así: Entonces el rey David respondió y dijo: Llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo: Vive Yahweh, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como te he jurado por Yahweh, Elohim de Israel, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío. Así lo haré hoy. Y entró Betsabé a la presencia del rey e inclinó su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey, dijo: Viva mi señor el rey David para siempre. Después el rey David dijo: Llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron a la presencia del rey, y les dijo al rey: Tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y montad a Salomón, mi hijo, en una mula, y llevadlo a Gijón. Y allí le ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán por rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: ¡Viva el rey Salomón! Después subiréis vosotros tras él, y él vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he elegido por príncipe sobre Israel y sobre Judá. Y el sacerdote Sadoc tomó un cuerno de aceite del tabernáculo y ungió a Salomón, y tocaron trompeta, y todo el pueblo dijo: ¡Viva el rey Salomón! Y subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba el pueblo con gaitas, y hacía grandes alegrías, que la tierra se hendía con el grito de ellos. 2. Gobierno y administración, es decir, primeros años de sabiduría divina. Punto 1. Petición de sabiduría. Este es el inicio de su gobierno. El contexto es en Gabaón. Elohim se le apareció y le ofreció concederle cualquier petición. La decisión, en un acto de profunda humildad y enfoque en su rol de liderazgo, Salomón no pidió riqueza, ni vida larga,
sino, como dice en Primera de Reyes, capítulo 3, versículos 7 al 9, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? El resultado, esta petición agradó a Elohim, quien no solo concedió sabiduría sin igual, sino también riqueza, gloria, sin haberlas pedido. Así lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 30. Y Elohim dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grande y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Punto 2. Habilidad en juicio y discernimiento. Un ejemplo práctico. Su sabiduría se hizo famosa tras resolver el complejo caso de las dos rameras que reclamaban el mismo bebé. Su propuesta de dividir al niño reveló a la verdadera madre, demostrando un discernimiento sobrenatural. Mira, vamos a leerlo. Esto se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 16 al 28. Dice: Entonces vinieron al rey dos mujeres rameras, y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: Ay, señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en casa. Y al tercer día, después de dar a luz, esta dio a luz también. Y estábamos juntas, ningún extraño con nosotras en casa, sino nosotras dos. Y una noche, este hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó a medianoche y tomó a mi hijo de junto a mí. Y estando yo, tu sierva, durmiendo, y lo puso al lado suyo. Y puso al lado mío su hijo muerto. Y por la mañana, cuando yo me levanté para amamantar a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana, y he aquí no era mi hijo el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: No, tu hijo es el muerto, y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Y el rey entonces dijo: Esta dice: Mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y la otra dice: No, mi hijo es el que vive, y tu hijo es el muerto. Y dijo el rey: Traedme una espada. Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo: Partid por el medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo. Y dijo: Ay, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis. Mas la otra dijo: Ni para mí ni para ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo: Dad a aquella el hijo vivo, y no lo matéis. Ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dictado el rey, y temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Elohim estaba con él para juzgar. Ok, el impacto de esto, de Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 28, es el siguiente, dice: Y todo Israel oyó aquel juicio que había dictado el rey, y temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Elohim estaba con él para juzgar. Vamos al aspecto 3, administración del reino. En cuanto a organización, estableció un complejo sistema administrativo con 12 gobernadores regionales para asegurar provisión para la corte real. Vamos a verlo en Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 7 al 19. Y tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Estos son sus nombres. Bueno, lo voy a dejar aquí. Como te he dado la cita, tú puedes ir y leerlo tranquilamente, así no hago un audio tan largo, un podcast tan largo. Otro aspecto fue la paz y seguridad. Su reinado se caracterizó por una paz sin precedente. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 24, dice así: Porque él señoreaba en toda la región al occidente del Éufrates, desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes de más acá del Éufrates, y tuvo paz por todos los alrededores. Tercer punto, logros intelectuales y literarios, es decir, comunicación y conocimiento. Primero, vasta sabiduría y conocimiento general. El alcance, mira, vamos a leerlo en Primera de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 34. Y Elohim dio a Salomón sabiduría, prudencia muy grande, y anchura de corazón como la arena
que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios, porque fue más sabio que todos los hombres, más que Etam Ezraíta y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol. Y fue conocido en todas las naciones de alrededor, y pronunció 3000 proverbios, y su cántico fue 1005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo, que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y venían de todos los pueblos a oír la sabiduría de Salomón y de parte de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Su conocimiento abarcaba desde la botánica hasta la zoología. Segundo, en cuanto a producción literaria. Entre ellos tenemos proverbios. Pronunció 3000 proverbios. Esto lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Cánticos. Sus cánticos fueron 1005. También lo menciona en Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 32. En cuanto a obras que son canónicas, es autor principal o inspiración de los libros de Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos los encontramos en las Escrituras Sagradas. 4. Proyectos arquitectónicos y de infraestructura, construcción y ejecución, ¿vale? Tenemos que el primero, construcción del templo de Yahweh. Duración y épica. Comenzó en el 4º año de su reinado y tardó 7 años en completarlo. Esto así lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 1 y luego versículo 38. Dice así: en el año 480, después de la salida de los hijos de Israel de Egipto, el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Yahweh. Fue una obra de gran ingeniería y arte sin precedentes. Dedicatoria. Realizó una majestuosa oración de dedicatoria, reconociendo la trascendencia de Elohim y su pacto con Israel. Esto lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 8, versículos 22 al 30. Dice así: y se puso Salomón delante del altar de Yahweh, en presencia de toda la congregación de Israel, y extendió sus manos al cielo y dijo: Yahweh, Elohim de Israel, no hay Elohim como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, que andan delante de ti con todo su corazón, que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le dijiste. Lo dijiste con tu boca, y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Yahweh, Elohim de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no faltará varón que se siente en mi trono, con tal que tus hijos guarden mi camino y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Así pues, oh Elohim de Israel, cúmplase ahora la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero, ¿es verdad que Elohim morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Con todo, Yahweh, Elohim mío, atiende a la oración de tu siervo y a su ruego, para oír el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, para que tus ojos estén abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí, y para que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Oye, pues, la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren en este lugar. También oye tú en el lugar de tu morada en los cielos, y cuando oyeres, perdona. Fin del texto bíblico. Segundo aspecto, construcción del palacio real. Duración y magnificencia. Su propio palacio tardó 13 años en construirse e incluía la casa del bosque del Líbano, el pórtico de columnas, el pórtico del trono y el palacio para la hija de Faraón, así como lo podemos leer en Primera de Reyes, capítulo 7, desde el versículo 1 al 12. Y dice así: edificó también Salomón su propia casa en 13 años y la terminó toda. Hizo también la casa del bosque del Líbano, la longitud de la cual era de 100 codos y su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos, sobre 4 hileras de columnas de cedro,
con vigas de cedro sobre las columnas, y cubrió de cedro la cámara que estaba sobre las vigas, por encima de las columnas, que eran 45, 15 en cada hilera. Y había 3 hileras de ventanas, y ventana contra ventana en 3 hileras. Todas las puertas y postes eran cuadrados, y las ventanas, unas enfrente a otras, en 3 hileras. Hizo asimismo un pórtico de columnas de 50 codos de largo y 30 codos de ancho. Y delante de este, un segundo pórtico con columnas y un umbral, y un pórtico del trono, donde él juzgaba, el pórtico del juicio, y lo cubrió de cedro de suelo a techo. Y la casa donde él moraba tenía otro atrio en la parte de adentro del pórtico, de la misma obra. Hizo también casa a la hija de Faraón, que había tomado por mujer, con una obra semejante a este pórtico. 3. Ciudades y fortificaciones. Edificó ciudades estratégicas para carros, caballerías y almacenamiento. Primera de Reyes, capítulo 9, desde el versículo 15 al 19. Dice así: esta es la razón de la leva que el rey Salomón impuso para edificar la casa de Yahweh y su propia casa, y Milo, y el muro de Jerusalén, y Azor, Meguido y Geser. Y edificó Salomón a Geser, a Bet-Horón, la baja, a Baalat y a Tadmor, en tierra del desierto. Y todas las ciudades de provisiones que Salomón tenía, y las ciudades de los carros, y las de la gente de a caballo, y todo lo que Salomón quiso edificar en Jerusalén, en el Líbano, y en toda la tierra de su dominio. 5. Relaciones internacionales y economía. Negociación y riqueza. 1. Alianzas y negociaciones. Hiram de Tiro estableció una sólida alianza con el rey de Hiram, con quien negoció madera de cedro y pino para sus construcciones, a cambio de trigo y aceite. Esto lo podemos encontrar en Primera de Reyes, capítulo 5, desde el versículo 1 al 12, que dice así: envió también Hiram, rey de Tiro, a Salomón, porque oyó que le habían ungido por rey en lugar de su padre. Y Hiram había sido siempre amigo de David. Entonces Salomón envió a decirle a Hiram: tú sabes que David mi padre no pudo edificar la casa al nombre de Yahweh su Elohim, por las guerras que le rodearon, hasta que Yahweh puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Yahweh mi Elohim me ha dado paz por todas partes. No hay adversario ni mal que se le resista. Yo, por tanto, he determinado edificar casa al nombre de Yahweh mi Elohim, según lo que Yahweh habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en tu lugar, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Envía pues ahora hombres que me corten cedro del Líbano, y mis siervos estarán con los tuyos, y yo te pagaré por tus servicios el salario que tú señales. Porque tú sabes que no hay entre nosotros quien sepa cortar madera como los sidonios. Y así que oyó Hiram las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: bendito sea hoy Yahweh, que dio a David un hijo sabio sobre este pueblo tan grande. Y envió Hiram a decir a Salomón: he oído lo que me has enviado a decir. Yo haré todo lo que quieras acerca de la madera de cedro y la madera de ciprés. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar, y la pondré en balsas para que las lleven por mar hasta el lugar que tú me señales. Allí la descargarán, y tú la recogerás, y tú cumplirás mi deseo en dar alimento a mi casa. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, todo lo que quiso. Y Salomón daba a Hiram 20.000 coros de trigo para el sustento de su casa, y 20.000 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. Y Yahweh dio a Salomón sabiduría, como le había prometido, y hubo paz entre Hiram y Salomón, e hicieron pacto entre sí. Fin del texto bíblico. La siguiente fue la reina de Saba. Recibió la visita de la reina de Saba, quien vino a tierras lejanas para probar su sabiduría con preguntas difíciles. Ella quedó asombrada y lo bendijo. Mira, fíjate, vamos a leerlo en Primera de Reyes, capítulo 10, desde el versículo 1 al 10. Cuando la reina de Saba oyó la fama de Salomón por el nombre de Yahweh, vino a probarle con preguntas difíciles.
y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y al llegar a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le respondió a todas sus preguntas. Ninguna cosa se le escondió al rey que él no le respondiera. Y viendo la reina de Saba toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y la comida de su mesa y el asiento de su siervo y el orden de su ministro y sus vestidos y sus coperos y sus holocaustos que ofrecían en casa de Yahweh, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que oí en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Yahweh tu Elohim, que se complació en ti para ponerte en el trono de Israel, por cuanto Yahweh ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas juicio y justicia, y dio al rey 120 talentos de oro, y muchas especias, y piedras preciosas. Nunca vino tantas especias como las que la reina de Saba dio al rey Salomón. Fin del texto bíblico. El segundo aspecto es la vasta riqueza y comercio. En cuanto al oro, el oro que le llegaba anualmente era de 666 talentos. Qué número más curioso. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 14. Plata y lujo hizo que la plata fuera tan común como piedras en Jerusalén. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 27, dice así: y el rey hizo que en Jerusalén la plata fuera como piedras, y los cedros como las higueras silvestres en abundancia. Construyó un gran trono de marfil cubierto de oro, y todos sus utensilios eran de oro puro. Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 18 al 21, dice así: hizo también el rey un gran trono de marfil y lo cubrió de oro purísimo. El trono tenía 6 gradas y la cabeza del trono era redonda por detrás. Y a ambos lados del asiento tenía brazos y 2 leones de pie junto a los brazos. Había también 12 leones puestos allí sobre las 6 gradas, a un lado y al otro. Nunca fue hecho semejante en reino alguno. Y todos los vasos de beber del rey Salomón eran de oro. Y toda la vajilla de la casa del bosque del Líbano de oro puro. No había plata, porque en los días de Salomón no era estimada. Fin del texto bíblico. Lo siguiente, caballos y carros. Adquiría caballos de Egipto y Coa, y carros a un alto precio. Así como se menciona en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 28 al 29. Dominio y económico. En Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 23, dice así: así excedía el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Sexto punto, la decadencia y desvío. El lado oscuro del currículum. ¿Vamos a ello? Venga, el primer punto: desobediencia a las advertencias de Yahweh. Prohibiciones ignoradas. Todo esto ya lo hemos visto, pero este es el currículum. Por lo tanto, cuando le des a la marca de tiempo en el video y quieras oír el currículum, oirás el currículum completo. Aquí lo tienes. A pesar de las claras instrucciones de Yahweh en Deuteronomio capítulo 17, versículos 16 y 17, sobre no multiplicar caballos, plata y mujeres, Salomón hizo lo contrario, cayendo en lo que hemos llamado las 3 F: fama, finanzas y faldas. Lo siguiente fue el matrimonio político y idolatría. Amó a muchas mujeres extranjeras, 700 reinas y 300 concubinas. Abro un paréntesis, cada vez que leo estos espacios de las escrituras, parece que estoy hablando de panal de abejas, por la cantidad que hablamos. Es tremendo. Todas estas reinas y concubinas de naciones que Yahweh había prohibido, y estas mujeres desviaron su corazón hacia sus dioses paganos. Ya lo hemos leído en Primera de Reyes capítulo 11, versículo 1 al 3. El siguiente aspecto
de esta decadencia fue la apostasía y construcción de altares paganos. Este aspecto es la caída espiritual, lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4 al 8, y dice así: Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Yahweh su Elohim, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahweh, y no siguió cumplidamente a Yahweh como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está frente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Tercero, juicio divino anunciado. Advertencia de Yahweh. Yahweh se enojó con Salomón y le anunció que, por su desobediencia, le quitaría el reino de Israel, aunque lo haría en los días de su hijo, por amor a David, así como lo hemos podido leer en Primera de Reyes, capítulo 11, desde el versículo 9 al 13. Dice así: Y se enojó Yahweh contra Salomón, porque su corazón se había apartado de Yahweh, Elohim de Israel, que se había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a los dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Yahweh, y dijo Yahweh a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Pero no lo haré en tus días por amor a David tu padre, sino que lo romperé de mano de tu hijo. Y tampoco romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he escogido. El cuarto aspecto: enemigos levantados. Consecuencias. Yahweh levantó adversario contra Salomón como Hadad, el edomita, y Rezón de Siria, quienes causaron problemas a su reino. En Primera de Reyes, capítulo 11, del versículo 14 al 25. Dice así: Y Yahweh levantó un adversario a Salomón, a Hadad edomita, de la sangre real, el cual estaba en Edom. También se levantó Elohim otro adversario, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su señor, Hadad-ezer, rey de Soba, y fue adversario contra Israel todo el tiempo de Salomón, y él fue adversario, y aborreció a Israel, y reinó sobre Siria. También Jeroboam, su propio siervo, se rebeló. En Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 26 al 40. Dice así: También Jeroboam, hijo de Nabat, efraimita, de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre fue una mujer viuda llamada Serúa, alzó su mano contra el rey. La causa por la que éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón edificaba a Milo y cerró la brecha de la ciudad de David su padre, y Jeroboam era varón valiente y esforzado. Y viendo Salomón que este joven era apto para la obra, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Y aconteció en aquel tiempo, cuando salía Jeroboam de Jerusalén, que le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, que estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando Ahías la capa nueva que traía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: Toma para ti 10 pedazos, porque así dijo Yahweh, Elohim de Israel: He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Y él tendrá una tribu por amor de David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido entre todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Milcom, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y guardar mis estatutos y decretos, como hizo David tu padre. Pero no quitaré todo el reino de sus manos, sino que lo pondré por príncipe todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, el cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reinado
de mano de su hijo, y a ti lo entregaré las 10 tribus, y a su hijo daré una tribu, para que David mi siervo tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo me he elegido para poner en ella mi nombre. Y yo te tomaré a ti, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si oyeres todas las cosas que yo te mandaré, y anduvieres en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo, y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, a Sisac, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. 5. Reflexión tardía. Eclesiastés. Y la conclusión es la siguiente. Aunque no se detalla su arrepentimiento en la Escritura, el libro de Eclesiastés, atribuido a Salomón, muestra su búsqueda de sentido en la vida y su conclusión final de que todo es vanidad sin Elohim. Mira, Eclesiastés, capítulo 1, versículo 2, capítulo 12, versículo 13. Dice así: vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y esta es una verdad profunda, pero que llegó tras una vida de desvíos. 7. Muerte y legado, el final de su reinado. 1. Final del reinado. Esta es la muerte. Reinó 40 años en Jerusalén y murió de vejez. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 41 al 43, dice así: los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría, ¿no está todo escrito en el libro de los hechos de Salomón? Los días que reinó Salomón en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, su padre. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Legado trágico, este es el punto 2, división del reino. Su desobediencia llevó directamente a la división del reino de Israel bajo el reinado de su hijo Roboam, un evento que marcó el fin de la monarquía unificada. Ecos del trono en mi mente gritan, sombras de reyes en historias escritas, sus pasos marcados por gloria y caída, lecciones de vida que el cielo dicta. David llorando en campos abiertos, salmos que nacen de un corazón despierto. Salomón perdido entre oro y templo, el orgullo quiebra, pero deja ejemplo. Oh Yeshua, Rey, sin mancha ni herida, Elohim forja en nosotros tu vida. Cada fracaso, cada gloria vivida, moldea el alma a tu imagen divina. Los días de Job en tormenta y prueba, una fe que no rompe, aunque el dolor quema. José en cadenas, pero libre su esencia. Dios guía el tiempo, su plan es presencia. Caminos torcidos, enderezados por la luz del Rey que siempre
quiero compartirte unas palabras. La carrera no termina al iniciar. El llamado a la perseverancia y la rendición total. Amigo y amiga, hermano y hermana que me estás escuchando, hemos recorrido la vida de Salomón desde su brillante inicio como el amado de Yahweh y el más sabio de los hombres, hasta su triste final, con un corazón desviado y un reino dividido. Su currículum vitae es impresionante en logros, pero su vida es una advertencia dolorosa en cuanto a la fidelidad. Y aquí, en esta reflexión de Reyes para tu reforma personal, se encuentra esta reflexión final de nuestro episodio sobre Salomón. Quiero que meditemos en una verdad ineludible que nos deja la Escritura. No importa lo bien que hayas comenzado, o lo grande de tus hazañas o logro. La palabra de Elohim dice, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Así lo puedes leer en Mateo capítulo 24, versículo 13. Salomón comenzó de forma espectacular, con una sabiduría y un favor que ningún rey antes de él había tenido. Construyó el templo de Yahweh, pero su carrera espiritual no terminó bien. Se deslizó lentamente, cayó en las 3 F y permitió que las pequeñas zorras de la complacencia y la idolatría carcomieran su viñedo. Hermano y amigo, esto nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestra propia vida cristiana y el inminente regreso de nuestro gran Salvador Yeshua. La Escritura nos enseña que Él vendrá y que nos pedirá cuenta de cómo vivimos nuestra vida aquí en la tierra, cómo administramos los talentos que nos dio y cómo guardamos nuestro corazón. Quiero traer a tu consideración una enseñanza del hermano Watchman Nee en su libro El Evangelio de Dios, sobre la gehenna de fuego. Él explica que, además del infierno como lugar de castigo eterno para los incrédulos, la Escritura también habla de un fuego purificador, una disciplina para los creyentes. Él los describe como siglos de fuego, periodos de limpieza para aquellas cosas que no quisimos dejar, para las obras de la carne que construimos en esta vida y que no resisten el fuego de la presencia de Yeshua. Hermano y amigo, piensa en esto. Lo mismo la enseñanza no sea correcta al pie de la letra para algunos, aunque está en la Biblia, y deberíamos como mínimo contemplar que sea real. Pero piensa por un instante en pro de la eternidad. Si Yeshua viene y nos pide cuentas, ¿qué habrá en nuestras manos? ¿Nuestras 3 Fs desordenadas? ¿Nuestras pequeñas zorras ocultas? ¿La negligencia en nuestras columnas espirituales? Hazlo por el bien de ser útil en las tareas que Yeshua nos dará aquel día. ¡Claro! Las dará si formamos parte de esos vencedores, de aquellos que perseveraron hasta el fin, de aquellos que fueron fieles en lo poco. Este llamado no es para generar miedo, sino para provocar una reforma radical en tu corazón hoy. Por favor, las cosas que son pecado, aléjate, huye de ellas como de una plaga. La concupiscencia, el orgullo, la avaricia, la mentira, la infidelidad. Aléjate. Las cosas que son pecado, pero no evidente. Aléjate aún más. Esas pequeñas zorras que C.S. Lewis nos describe, esos goteos silenciosos que pudren tus cimientos. La complacencia, la crítica sutil, la autojustificación, la falta de disciplina, la amargura no confesada. Identifícalas y aléjate. Provoca un entorno de comunicación con Yeshua cada día. Tu vida espiritual no es un programa, es una relación íntima y diaria con el Rey eterno, con el Rey que siempre reina, a través de Yeshua y el Espíritu Santo. Sumérgete en la palabra de Elohim. Ora sin cesar, busca su rostro. Vive una vida cristiana normal, no una vida espectacular para el mundo, sino una vida de obediencia constante, de fidelidad en lo poco, de amor al prójimo, de integridad en tu trabajo, en tu familia, en tus finanzas. La vida de Salomón es la advertencia que el Evangelio de Yeshua es la esperanza. Él nos capacita para perseverar. Mantente vigilante y anhelante por el pronto regreso de nuestro Yeshua. Él es la sabiduría que sí puede salvarte y que te transformará para ser un verdadero vencedor.
Vamos a los proverbios que reflejan al rey. Salomón mismo fue el autor de muchos proverbios. Aquí te dejo 5 proverbios que ilustran los aspectos negativos de su vida y las advertencias que él mismo quiso no seguir o que quizás no siguió. Y 5 proverbios que reflejan su gran sabiduría inicial y lo que el temor de Elohim puede lograr. Así que vamos a los de aspecto negativo. Lo encontramos el primero en Proverbios capítulo 5, desde el versículo 3 al 4. Dice así: porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de 2 filos. Fin del texto bíblico. Este refleja el peligro de las mujeres extranjeras que desviaron su corazón. El segundo lo encontramos en Proverbios capítulo 28, versículo 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Este refleja su desmedida acumulación de riqueza y caballos, violando la ley del Señor. El tercero lo encontramos en Proverbios capítulo 1, versículo 32, que dice: porque el desvío de los ignorantes los matará, y la prosperidad de los necios los echará a perder. Aquí vemos la prosperidad, esa prosperidad de Salomón, al final lo extravió. El cuarto lo encontramos en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice así: hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Sus alianzas políticas y matrimoniales le parecieron correctas, pero llevaron a la idolatría y a la desviación. El quinto proverbio lo encontramos en el capítulo 16, versículo 2. Dice así: todo camino del hombre es limpio en su propia opinión, pero Yahweh pesa los espíritus. Aquí vemos la justificación de Salomón para sus acciones y la verdad de la evaluación de Elohim. Ahora vamos a esos 5 proverbios con los aspectos positivos de la sabiduría. El primero lo encontramos en Proverbios capítulo 1, versículo 7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor de Yahweh. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Fin del texto bíblico. Ya vemos la base de la sabiduría que él mismo pidió y recibió. El segundo es Proverbios capítulo 4, versículo 7, que dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Fin del texto bíblico. Su petición inicial a Elohim fue eso, sabiduría. El tercero, Proverbios capítulo 11, versículo 14, dice: donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Y es eso lo que caracterizó su reinado, por la sabiduría y la administración que adquirió. Proverbios capítulo 22, versículo 29 dice: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Este refleja su propia diligencia y la excelencia que trajo al reino. El quinto y último lo encontramos en Proverbios capítulo 10, versículo 22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y esta es la promesa de Elohim que él experimentó al principio, antes de desviarse. Y después de todo este recorrido, hemos llegado al final de esta fascinante y a la vez aleccionadora historia del rey Salomón. Y te lo digo como se dice en mi tierra natal: venga, no seas Salomón, es decir, no seas necio, hazle caso a la palabra de Elohim, que se expresa a través de la enseñanza de este episodio del rey Salomón. Amigo, la historia de Salomón es un espejo potente y me encantaría leer tus reflexiones en la caja de comentario. Cuéntame, ¿qué pequeña zorra o fuga oculta crees que podría estar carcomiendo tu viñedo hoy? Cuéntame, de las 3 F, fama, finanzas, faldas, que desviaron a Salomón, ¿cuál siente que es la más desafiante en tu propia vida? Venga, anímate, cuéntame. ¿Crees que, como Salomón, a veces confiamos más en nuestra sabiduría o en nuestros logros que en la obediencia radical a Elohim? Venga, cuéntame. Escribe ahí en la caja de comentarios y dime, ¿qué mensajes de este episodio de Salomón, este 4.º episodio de Reflexiones de Reyes para tu reforma personal, te ha nutrido, capacitado o evidenciado de manera más personal? Deja tus comentarios aquí abajo. Tu perspectiva es muy valiosa para nuestra comunidad de Reflexiones de Reyes para tu reforma personal.
Espero que la magnitud de su sabiduría y al mismo tiempo la tragedia de su desvío te hagan reflexionar profundamente sobre tus propias prioridades. Recuerda, la sabiduría es un don, pero la obediencia del corazón es la verdadera joya que protege tu reforma personal. Así que no te pierdas nuestro próximo episodio, el episodio número 5, donde nos enfrentaremos a un rey que encarna la maldad y la obstinación como pocos, el rey Acab. Veremos cómo su terrible reinado, influenciado por su esposa Jezabel, nos advierte sobre el peligro de la idolatría, la injusticia y la rendición a las influencias malignas. Así que prepárate para una lección intensa en la próxima Reflexiones de Reyes para tu reforma personal. En un trono de oro, bajo el sol naciente, sabio juez, el rey prudente. 1000 secretos guardaba el viento, pero su corazón se llenó de cemento. ¿Dónde quedó la luz de su mente? ¿Dónde el camino tan diferente? Reinó Salomón con sabiduría, pero en su corazón creció la agonía. Un reino inmenso, un alma perdida. La gloria fue suya, mas también la caída. Espejos de plata, palacios de marfil, 1000 mujeres, promesa sutil. El incienso subía, los ídolos hablaban, la voz de su Dios ya no escuchaban. ¿Qué precio tiene la corona dorada? Vale el amor que al alma le falta. Reinó Salomón con sabiduría, pero en su corazón creció la agonía. Un reino inmenso, un alma perdida. La gloria fue suya, mas también la caída. Espejos de plata, palacios de marfil, 1000 mujeres, promesa sutil. El incienso subía, los ídolos hablaban, la voz de su Dios ya no escuchaban. ¿Qué precio tiene la corona dorada? Vale el amor que al alma le falta. Reinó Salomón con sabiduría, pero en su corazón creció la agonía. Un reino inmenso, un alma perdida. La gloria fue suya, mas también la caída. Mi verdad, un joven rey con un don que alumbrar. 1000 voces vinieron a mi altar, sabio juez en el reino de la mar. Pero la plata pesa en la fe y la gloria quiebra lo que fue. Rey Salomón en su esplendor, sabio al principio, perdió el control. Dejó la brújula por el poder y en su trono reconoce quién es él. Vi jardines crecer sin razón, 1000 palacios, más vacío el corazón.
bajo cedros tallé mi ambición, pero en su sombra se perdió mi canción. Y los dioses que juré no buscar me llamaron desde el mismo altar. Rey Salomón en su esplendor, sabio al principio, perdió el control. Dejó la brújula por el poder, y en su trono me conoce quién es él. Los dioses que juré no buscar me llamaron desde el mismo altar. Rey Salomón en su esplendor, sabio al principio, perdió el control. Dejó la brújula por el poder, y en su trono me conoce quién es él. No sé quién es él. Ecos del trono en mi mente gritan, sombras de reyes en historias escritas, sus pasos marcados por gloria y caída, lecciones de vida que el cielo dicta. David llorando en campos abiertos, salmos que nacen de un corazón despierto. Salomón perdido entre oro y templo, el orgullo quiebra, pero deja ejemplo. Oh Yeshua, Rey, sin mancha ni herida, Elohim forja en nosotros tu vida. Cada fracaso, cada gloria vivida, moldea el alma a tu imagen divina. Los días de Job en tormenta y prueba, una fe que no rompe, aunque el dolor quema. José en cadenas, pero libre su esencia. Dios guía el tiempo, su plan es presencia.